Bienvenidos al curso de matemática. Vamos a hablar de geometría. Geometría dice que es la rama de la matemática que se dedica al estudio de figuras en un plano o espacio. Así, analiza sus características y medidas como el perímetro, área y volumen. Por ejemplo, nos sirve para calcular las medidas determinadas de espacios o construcciones. El perímetro se llama perímetro en una figura geométrica plana a las longitudes de su contorno. Es decir, es la suma de todos los lados. Sus medidas son unidades simples. El perímetro de un círculo se llama longitud y la circunferencia. Entonces, el perímetro, recuerden, es la suma de todos los lados de un plano, de un cuadrado, de un rectángulo o cualquier figura geométrica. Es la suma de todos sus lados. Ahí se mide el perímetro. Y el de un círculo se llama circunferencia, la longitud y la circunferencia. El área. El área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de una superficie. Esas unidades son unidades de superficie. Esta área es la medida de un espacio delimitado por un contorno al que se denomina perímetro. O sea, todo lo que esté dentro de la figura geométrica es el área. Todo lo cubierto. Y vamos a ver. Se mide el resultado en unidades cuadradas. Pi, para que tengan ustedes por ahí, pi es la relación entre la longitud y la circunferencia y su diámetro en geometría. Es un número irracional y una de las constantes matemáticas más importantes. Se emplea frecuentemente en matemática, física e ingeniería. El valor numérico de pi truncado a sus primeras cifras es 3.141592 y así. Regularmente acá vamos a utilizar 3.1416 o 3.14. Depende las dimensiones que nos estén dando. Pero regularmente utilizaremos dos cifras después del punto decimal. Radio y diámetro. El radio de una circunferencia es cualquier segmento que une el centro a cualquier punto de dicha circunferencia. Entonces, de un círculo de radio sería desde el centro hasta la orilla. Eso se llama radio. Y la longitud de radio es la mitad del diámetro. O sea que el diámetro es trazar una línea de cualquier punto de un círculo hasta el otro lado, pero pasando exactamente por el centro. Eso se llama diámetro, la longitud del diámetro. Acá tenemos unas fórmulas. Ustedes lo pueden observar en su libro en la página 116. Están las fórmulas que se pueden utilizar para averiguar el perímetro y el área. En un triángulo, el perímetro pues es sumar todos los lados, al lado A más B más C, y el área es base por altura dividido 2. Ese es el área de un triángulo. Recuerden, el área es todo lo que está dentro. En el caso de un cuadrado, o sea, un cuadrado pues lo dice su nombre, tiene todos los lados iguales. El perímetro sería las 4 veces un lado, ¿verdad? O sea, multiplicar por 4 veces un lado porque todos miden lo mismo. O sumar todos los lados. Al final de cuentas, es lo mismo. El área es igual a un lado al cuadrado. O sea, la medida del lado elevado al cuadrado. Para un rectángulo, en este caso, el rectángulo es el que tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales. O sea que la base y la altura son diferentes. Esta es la base y esta es la altura. El perímetro pues es 2 veces multiplicar por la base más 2 veces la altura. O es sumar todos los lados. Es lo mismo para el perímetro. En el caso del área, el área es base por altura. Para que lo consideren acá. A por B, base por altura. En esta otra figura, podríamos observarlo como un trapecio. Lo que hay que hacer es sumar para el perímetro igual todos los lados. O 2 veces acá, la base, más 2 veces la altura. Para el área es A, que es un lado, por la altura. En este caso sí hay que calcular H, o sea, la altura recta acá. Hay que averiguar cuánto mide la altura y para el área se multiplica. En este romboide
El perímetro es 4 veces los lados, porque todos los lados miden lo mismo. Pero para el área sí hay que manejar la altura, hay que saber cuánto tiene de altura y cuánto es la longitud de la base. Entonces, habría que multiplicar la distancia, que es todo lo que mide desde una punta a la otra, por la altura exacta, y luego dividido entre 2. En esta figura trapezoide, el área, el perímetro, pues la suma de todos los lados, ya lo vieron acá. Pero para la área sí hay que calcular la altura en línea recta acá. Y la fórmula dice que es la base 1, que es la base más grande, más la base pequeña, que es la que está aquí arriba, dividido 2. Pero hay que multiplicarla por la altura que encontremos acá. Y para una circunferencia que tiene un radio, eso se llama radio, es desde acá del centro para acá. Para encontrar la longitud del radio, perdón, la longitud de la circunferencia, se debe contar con la longitud del radio, porque la fórmula es 2pi por r. Y pi, ya vimos cuánto es, 2.1416. Entonces, 2 por pi por r, que es la distancia aquí de radio del centro para la orilla. Y para el área sería pi r cuadrado. Pi por r cuadrado, ¿ya? R cuadrado acá. Y así encontraríamos el área de eso. Bueno, tendríamos acá este ejemplo. Si ustedes observan, hay un rectángulo de 8 centímetros de largo por 3 de alto. Entonces, para encontrar el perímetro, ya saben ustedes que hay que sumar 2 veces la base y 2 veces la altura. Entonces nos da 8 más 3 más 8 más 3, 22 centímetros. Esto es el perímetro, es toda la orilla. Y el área sería base por la altura. 8 por 3, 24 centímetros cuadrados. Recuerden que cuando hablamos de área, el resultado es centímetros cuadrados. Acá es un poquito extraño. Acá vemos una figura que puede componerse de 2 figuras. Tenemos esto que parece una cuña, pero con un poquito de imaginación podemos observar que acá habrían dos figuras. Si separamos acá, habría un cuadrado con dos pies. Ese FT significa fit, que es pie. 2 pies de base y 2 pies de altura. Pero la otra figura nos quedaría aquí como un triángulo. Un triángulo que 9 pies mide toda la distancia de la base, pero como le estamos quitando esta parte de 2, entonces solo la base del triángulo mide 7. Para que se considere. Entonces, vamos a resolver este problema usando 2, porque separándolo en 2. Entonces, resolvemos primero el cuadrado. Nos piden encontrar el perímetro y el área. Entonces, para resolver el siguiente problema, debemos notar que forman 2 figuras. Dice. El perímetro del cuadrado, o podemos encontrar todo el perímetro de esto. No hay ningún problema por un solo. Para el área podemos separarlo. Entonces, 2 más 7.3 más 9 más 2 nos daría el perímetro total de la figura. Ese sería el perímetro total de la figura. Ahora para el área sí separamos. Vamos a encontrar primero esta área de acá, del cuadrado, que sería 2 por 2, sería 4 pies cuadrados. Y luego vamos a encontrar el área del triángulo, que sería, ¿se recuerdan la fórmula? Base por la altura dividido 2. La base es de 7, la altura es de 2. Entonces 2 por 7, 14. Dividido 2, o un medio de la base por la altura, serían 7 pies cuadrados. Esto mide el área que está acá en el triángulo. Sumamos con el área del cuadrado y eso nos daría el área total. 7 más 4, 11 pies cuadrados. Contiene toda esta figura. ¿Ah? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Sí, ¿de dónde salió ese medio? Dijo, perdone. Esta de acá, el área del triángulo. Sí, sí, sí. ¿Tiene el libro usted en la mano o no? No, Alec.
En la página Dije, perdón. 116. Aquí está la fórmula, mire. El área de un triángulo, aquí está. Base por altura dividido 2. O un medio de la base por la altura, es lo mismo. Entonces, Ah, ya. ahí es como obtuvimos el. Acá, el primer ejemplo fue, el perímetro era la suma de todo, ¿verdad? No hay problema. La suma de todos los lados. Y el área es base por altura. Esa es la fórmula del cuadrado, base por la altura. 8 por 3, 24 centímetros cuadrados. Pero ya cuando vimos esto, el perímetro es fácil sacarlo. El perímetro dijimos que es la suma de todos los lados. Aquí hay 2 más 7.3 más 9 más 2. Entonces encontramos el perímetro de la figura. Pero para el área no podríamos encontrarla solo así. Entonces tenemos que usar un poco la imaginación, donde determinamos que tenemos, acá podremos formar un cuadrado con dos, ¿sí? Donde hay dos pies de base y 2 pies de altura. Entonces para el área lo que vamos a hacer es eso. Sacar el área de este cuadrado y luego nos quedaría el área del triángulo. Esto ya forma un triángulo, mire. Pero al separarlo en dos figuras, ¿de cuánto quedaría la base? Porque la base es de 9 pies, pero desde aquí, desde la puntita, hasta acá. Pero si le estamos quitando esto, la nueva base del triángulo sería de 7. ¿Ya? Ahí. Bueno, entonces para sacar el área, digamos, el área del cuadrado primero sería base por altura. 2 por 2. Eso nos da 4 pies cuadrados. ¿Sí? 4 pies al cuadrado. El área 1, por decirlo así. Entonces, vamos a ver. Toda esta. Todo lo que está dentro es el área 1. Todo esto. Todo esto. Ahora el área 2 sería toda esta parte de acá. Todo lo que está aquí adentro. El área 2. Lo que forma el triángulo. Todo lo de adentro. Entonces, ¿cómo sacamos el área 2? $7.3 más 9. Sería base por la altura. ¿Cuál es la base? ¿Cuánto mide la base? 7. 7. Exacto, 7. Y la fórmula dice que es base por altura. ¿Cuánto es la altura? Igual 2. Base por la altura dividido 2. Ahí es obvio, ¿verdad? Para 7 por 2, 14 dividido 2, 7 siempre. 7 pies cuadrados. Esa es esta área, el área 2. Entonces, ¿el área total de cuánto sería? 7 más 4. Área total. De 11 pies cuadrados. 11 pies cuadrados. Ahí estaría. ¿Sí? Ese es el área total. Pero lo que hicimos fue, bueno, separar en dos figuras para encontrar el área esta. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Muy bien, seguimos. Acá tenemos un círculo, dice que calcular el perímetro y el área de un círculo que posee un radio de 3 centímetros. Bueno, el radio saben ustedes que es la distancia del centro a cualquier punto del círculo. Eso mide, ese es el radio. 3 metros. Muy bien. Entonces la fórmula nos dice acá que para calcular el perímetro, que es todo lo que está a la orilla, es 2πr. Y para calcular el área, o sea, todo lo que está dentro, el área es πr².
Ya con esos datos, y tengo R, y conozco pi, ningún problema. Entonces, perímetro sería 2 por pi por R, 2 por pi por radio. Entonces, 2 pi sería 2 por 3.14 por el radio mide 3 metros. Entonces, solo es de multiplicar esto. Y eso me da 18.84 metros. Eso es lo que mide desde cualquier punto, pasando por toda la orilla, hasta encontrar el punto nuevamente. 18.84 metros. Y el área es todo lo que está aquí adentro. Si quisiéramos manchar todo aquí, pintar todo esto, ese es el área. Es pi por R al cuadrado, o sea, pi R por R. Dos veces, o sea, multiplicar radio por radio, ¿verdad? Entonces sería pi 3.14 por el radio 3, otra vez por el radio 3. Y eso nos da 28.26 metros cuadrados. Recuerden, cuando hablamos de área, ahí se convierte en metros cuadrados. ¿Ya? ¿Alguna duda del perímetro y del radio de esto? Perdón, del área. ¿Todo claro? Bueno. Aquí hay un problemita para que lo analicemos. Dice que en su jardín quiere hacer algo diferente. Hay un árbol muy bonito y desea que alrededor, en forma de círculo, tenga flores y que el perímetro esté adornado por piedras. Si de las piedras hacia el árbol debe haber una distancia de 5 metros, ¿cuál es el área de flores a sembrar y cuál es la distancia de piedras que usará como límite? Entonces, aquí es asunto de que apliquemos siempre la imaginación. Nos están diciendo que hay un árbol. Aquí que un arbolito. Un arbolito. Y dice que alrededor quieren sembrar flores. Y colocar un perímetro de piedras alrededor, pero a una distancia de 5 metros. Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a imaginar que esto hay 5 metros. 5 metros de radio desde el arbolito, acá. Entonces, asumimos que de acá para acá hay 5 metros. Porque eso es lo que quieren hacer. Colocar piedras a todo alrededor. O sea, colocar el perímetro con piedras. Y todo lo de aquí adentro quieren sembrar flores. Entonces, quieren saber cuál es el área de flores a sembrar y cuál es la distancia de piedras que usará. Muy fácil, entonces. ¿Cuál es la fórmula del perímetro? Es 2 por pi por radio. Muy bien, 2 por pi por radio. ¿Y el área? Ese es pi por radio por radio. ¿Sí? Pi r cuadrado. Entonces tendríamos esto. ¿Sí? Aquí sería 2 por 3.14 por 5. Sería 31.4 metros de distancia. Es lo que cubrirían las piedras. O sea, todas las piedras aquí. Y midiéndolas todas, la circunferencia harían 31.4 metros. Y luego el área a sembrar acá de flores sería pi r cuadrado, o sea, pi por r por r. 3.14 por 5 por 5 daría 78.5 metros cuadrados. Eso es lo que sembrarían de flores acá. ¿Estamos? Veamos este otro. Aquí ya tiene que ver con cálculos de costos. Dice, si su tío abuelo le heredó un terreno de 75 metros de largo por 40 metros de frente,
calcule el costo de sembrar pasto que le cuesta $3.50 al metro cuadrado y tiene que cercar con alambre de púas con 4 hileras o filas de alambre si el metro cuesta $1.75. ¿Qué vamos a hacer acá? Primero, dice que mide 75 metros de largo por 40 metros de frente. Entonces, podría ser un terreno o algo así. Ahí. Aquí hay 75 metros. Y acá hay 40 metros. Entonces, le dicen, calcule, usted quiere sembrar pasto en toda esta área. Todo lo que está adentro quiere sembrar pasto en todo esto. Pero el metro cuadrado le cuesta $3.50. Y tiene que cercar con alambre de púas todo el terreno. Pero no le va a poner solo un hilo de alambre, ¿verdad? Tiene que llevar 4 hilos, 4 hileras en el cerco. ¿Qué hacemos? Y vale $1.75 el metro. Sencillo, ¿verdad? Entonces, primero lo que hay que hacer es calcular el perímetro. Entonces, el perímetro, ¿cómo lo calculamos? Va a ser igual a 75 más 40 más 75 más 40. ¿Sí? Acá nos va a dar una distancia. Serían 150 más 80, ¿verdad? 230. 230 metros. Eso es lo que mide el perímetro del terreno. Pero, como tiene que poner 4 hileras de alambre, entonces agarra los 230 y lo multiplica por 4. ¿Cuánto da? $920. Muy bien. 900 metros. Ok, ahí ya calculó cuánto va a gastar de alambre. ¿Cuánto cuesta el metro de alambre? 1.75. Muy bien. ¿Cuánto va a gastar en el alambre? 1,610. 1.610, pero eso serían quetzales, ¿verdad? Ahí está. Ahí ya tiene el costo del alambre. Ahora el del pasto. ¿Cómo sabe cuántos metros de pasto va a necesitar? Entonces te dice, bueno, el área es igual a base por la altura. Como es un rectángulo, base por altura, ¿verdad? Entonces multiplica 75 por 40. ¿Cuánto da? 3.000. 3,000. Cabales. Sí. Sí, exacto. 3.000, recuerden, metros cuadrados, porque es un área, ese es un área, metros cuadrados. Muy bien. Eso necesita sembrar de pasto. ¿Y cuánto cuesta el metro? 3.50. Bueno, entonces, los 3.000 metros cuadrados que va a necesitar de pasto por 3.50 cada metro. 10,500. 10.500 va a gastar en el pasto. Entonces suma los 10.500 a los 1.610 y eso es lo que le va a costar es, pues, componer todo, ¿verdad? Ahí el terreno. ¿Verdad? Pues se dan cuenta, antes de hacer los cálculos, primero, los cálculos de costo, primero hay que calcular el área o el perímetro. Lo mismo hubiera sido para el caso del árbol alrededor. Digamos que nos dicen, sí, el metro de piedras así en línea le cuesta, no sé, 5 quetzales, porque es un tipo de piedra especial. Y las flores, el metro cuadrado le cuesta, qué sé yo, 20 quetzales. Entonces, ahí podríamos haber calculado costos. Pero primero hay que ver las dimensiones. Muy bien. ¿Alguna duda? Vamos bien.
estaría. Ahora vamos a ver el tema de volumen. Dice que el volumen es una medida de figuras tridimensionales. Es la medida del espacio ocupado por un objeto en el espacio tridimensional. Para medirlo se utilizan unidades cúbicas y la fórmula del volumen depende de la figura. Tenemos acá recuerden, el plano que vimos es base por la altura, ¿verdad? O sea, ancho por largo. O sea, hay dos dimensiones. Para calcular volumen se necesitan tres dimensiones. Ahí hay altura, ancho y profundidad. Entonces, acá ya comienza a cambiar las fórmulas. Tendríamos, por ejemplo, el cubo, que ahí en el plano sería un cuadrado, ¿verdad? Exacto. Pero aquí ya se le agrega altura. O sea, podríamos tener un cubo así dibujado y aquí ya es hacia arriba, ¿eh? Tridimensional. Un paralelepípedo es lo que es el rectángulo, que tiene base diferente, altura diferente y ancho diferente. Acá en un cilindro es como tener un círculo que tiene un radio, pero acá ya tiene altura. Entonces ustedes pueden imaginarse el cilindro así, dibujado un círculo y lo hacen crecer. Entonces, una esfera, pues es una pelota, ¿verdad? Que tiene por todos lados, ocupa espacio. Tenemos el cono. Y para esto hay fórmulas. Por ejemplo, para el cubo, el volumen del cubo, o para saber cuánto de líquido podría caber ahí en algo, en un cubo, pues tenemos el lado, uno de los lados elevado al cubo. O sea, multiplicarlo por sí mismo 3 veces, ¿verdad? Lo que mide el lado por lo que mide el lado, o sea, multiplicarlo así o elevarlo al cubo. En el caso de esta figura, hay que multiplicar A por B por C. O sea, hay que medir todos los lados. Y ahí diríamos cuánto de volumen ocupa. Cuánto está ocupando en el espacio. O si fuera un recipiente, podríamos decir cuánto de volumen ocupa de agua. O sea, le cabe de agua. Un cilindro igual. Todo es parejo acá. Podríamos saber cuánto de espacio está ocupando, igual de una esfera. Para el cilindro tendríamos pi r cuadrado por h. Si se dan cuenta, es la misma fórmula del área del círculo, pero aquí multiplicado por la altura. O sea, lo que ocupa en el área, multiplíquese por la altura que pueda tener. La esfera sería 4 pi r cubo sobre 3. 4 veces pi por r al cubo dividido 3. Esto es lo que sería el volumen de una esfera. Para el cono sería pi r cuadrado por h dividido 3. O sea, acá. Pi por r cuadrado por h dividido 3. Y así calcularíamos todo el contenido de un cono, todo lo que hay acá adentro. Y eso sería lo que ocupa en el espacio. Tenemos un recipiente de 25 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo y 20 centímetros de altura. ¿Cuál es el volumen que ocupa? Si lo llenamos de agua, si este fuera un recipiente, bueno, ¿cuál es el volumen? Simplemente vamos a multiplicar lo que mide un lado por el otro por el otro. Y eso nos daría acá, 25 por 30 por 20. O sea, base por la altura por el ancho. Da 15.000 centímetros cúbicos. Aquí recuerden, cuando hablamos de volumen, ya le agregamos cúbicos. Y eso es lo que ocupa acá. Un cilindro. Dice, se desea saber cuál es el volumen de un líquido que le cabe a un recipiente cilíndrico acá, que tiene 20 centímetros de radio. O sea, 20 centímetros acá. Pero tiene 1 metro de altura. Entonces, imagínense ustedes un vaso así grandote, ¿no? De 20 centímetros y 1 metro de altura. Solución para saber cuánto le cabe acá dentro de agua sería pi por r cuadrado por h. Eso es. Pi 3.14 por r cuadrado, o sea, 20 al cuadrado aquí. Aquí no es 202, sino que 20 al cuadrado. Por la altura. Como 1 metro son 100 centímetros. Y todo lo estamos hablando en centímetros. Hay que tener cuidado también con eso, con las medidas. El factor de conversión que ya vimos. Multiplicamos 20 al cuadrado por 3.14 por 100 y eso nos daría 125.600 centímetros cúbicos. Eso es lo que le cabe acá de algún líquido. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda acá con eso? ¿Estamos claros?
Muy bien. Vean acá, dice que se desea saber cuánto de lado cabe a un cono que tiene 5 centímetros de radio y una altura de 10 centímetros. Entonces aquí estaría el cono de lado y queremos saber adentro, aquí al ras, ¿verdad? ¿Cuánto le cabe en volumen de lado? Bueno, ya sabemos lo que cuenta un cono. Un cono tiene la base aquí, está volteado. El radio es lo que mide del centro hacia cualquier lado. ¿Sí? Acá. Y eso tiene 5 centímetros. Y la altura, pues es esto que pasa hasta el centro, ¿ve? Desde el centro hasta acá, la punta. Esto tiene 10 centímetros. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula para eso es pi r cuadrado por h dividido 3. Pi lo tenemos, 3.14. R al cuadrado sería 5. 5 al cuadrado por la altura, que serían 10. Todo eso dividido 3. Ese es igual a 261.66 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá de esto? ¿De un cilindro, del cubo, del cono? Sí, tengo una duda. ¿Podría pasar el escenario de que, por ejemplo, esta figura para el epipedo, que la base mida en metros y para arriba mida en centímetros? ¿Sí? ¿Y cómo se convierte ahí, ya que uno es metros y otro es centímetros? Hay que convertirlo. Ya vimos el factor de conversión. ¿Se recuerda? Usted dice que ignoren los datos de aquí arriba. Imaginemos esta imagen. Acá tiene 0.85 metros. Acá tiene, pongámosle 30 centímetros. Y de altura tiene 15.9 o 15.6 pulgadas. ¿Okay? Bueno, para encontrar el volumen se multiplican todos los lados, pero no es posible hacer eso porque son diferentes medidas. Es que hay que hacer. En este caso es más fácil llevarlo a la medida más pequeña, en centímetros. Muy bien. 0.85 metros. ¿Cómo lo llevo a centímetros? ¿Se recuerdan? 0.85 metros por 100 centímetros dividido 1 metro, ¿verdad? O sea, 100 centímetros igual a 1 metro. Cuando me queda metro abajo ya puedo eliminar la dimensional. Metros y metros. Acá. Metros arriba y metros abajo. Entonces multiplique 0.85 por 100. Y eso ya le va a dar 85. Y le queda la dimensional centímetros. Acá. 30 centímetros ya lo tengo. Ahora pulgadas. 15.6 pulgadas. ¿Sí? Pulgadas. ¿Cómo lo llevo a centímetros? Bueno, recordemos. Una pulgada es 2.54 centímetros. 2.54 centímetros equivalen a 1 pulgada. ¿Ya? Pulgadas arriba acá. Dividido pulgadas, se elimina la dimensional pulgadas y ya me queda centímetros. Lo que hay que hacer es operar esto. 15.6 por 2.54, ¿cuánto es? $39.62. ¿Qué dimensionales? Centímetros. Entonces ya llevé todo a centímetros porque las operaciones anteriores me permitieron, en este caso, voy a poner otro color acá. Metros, eliminarlo con metro. Y me queda centímetros. Y aquí pulgadas, me permitió eliminar con pulgadas. Entonces ya me queda centímetros.
Con eso ya puedo operar. Entonces podemos decir, muy bien, 30 centímetros por 85 centímetros por 39.62 centímetros. ¿Es igual a qué? ¿Cuánto le da? 101.031, dice, ¿no? ¿Qué cosa? Centímetros. ¿Centímetros qué? Cúbicos. Cúbicos, exacto, ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje a hablar. Y así es como resolvemos, si están en diferente dimensión. ¿De acuerdo? Para no cometer esos errores. Ok, gracias, licenciado. Igual acá. Nos podrían dar el radio en pulgadas y la altura en metros. Entonces hay que transformarlos a algo neutro, o sea, centímetros. O igual se puede hablar en pulgadas cúbicas o se puede hablar en metros cúbicos, pero tiene que estar en las mismas, convertir a las mismas dimensiones todo. El pi es neutro. O sea, el pi no tiene dimensión, entonces por ejemplo lo podemos usar en cualquier lado. Pero si aquí tenía 1 metro, son 100 centímetros. Y aquí ya me daban la medida en centímetros. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿y el cúbico siempre tiene que ir en la respuesta? Cuando es de volumen, sí. Cuando se trata de volumen, porque está hablando de centímetros cúbicos o pulgadas cúbicas. Cuando ustedes, por ejemplo, el recibo de agua le llega a su casa, ahí le lleva el consumo en metros cúbicos consumido. O sea, y uno dice, ¿cómo así metros cúbicos? Sí, o sea, 1 metro cúbico, estamos hablando de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 1 metro de altura. Entonces, imagínense ustedes, imagínense un recipiente de 1 metro por 1 metro de ancho por 1 metro de alto. Y eso es 1 metro cúbico de agua. Entonces, si su recibo le llega a que usted gastó al mes 5 metros cúbicos de agua, es que gastaron 5 baldes de ese tamaño llenos de agua. Por eso es que la medida es importante en volumen. Cúbicos. ¿Sí? Cuando es de terreno, lo que vimos allá son metros cuadrados, porque solo es en el plano, o sea, ancho y largo, ¿verdad? Metros cuadrados. Es importante que sí vaya cuando se calcula el área. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejar este tema, entonces, acá. Y de eso hay una tarea que es la página 123 y 124, por favor. Hay que resolver un par de problemitas ahí.